Seguimos en Ágora, @Gandrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 0426-565-1980. Converso con Javier de la Era a propósito de la vida y obra de Galileo Galilei. Entre otras cosas, Galileo es famoso por haber tenido serios encontronazos con la Inquisición, al punto de que pues lo mandó a callar y eventualmente estuvo en arresto domiciliario. ¿Cómo fue todo ese asunto? Bueno, fíjate, a principios del siglo XVII, Galileo empezó a publicar sus descubrimientos astronómicos, empezó a publicar que la Luna tenía cráteres, empezó a publicar que observando el planeta Venus a través del telescopio, se observaban fases en el planeta Venus parecidas a las fases que vemos en la Luna. Vale decir, a veces se veía un Venus completo, un Venus creciente, un Venus menguante, y descubrió, por supuesto, que el planeta Júpiter tiene las 4 lunas principales que hasta hoy se conocen, y se sabe que hay muchas más, pero son las 4 que eran observables con la tecnología que tenía Galileo. Galileo, basado en estas observaciones, empezó a convencerse de que el sistema heliocéntrico, el sistema que plantea que la Tierra gira alrededor del Sol, era el sistema correcto, era el sistema que coincidía con la realidad, en contraposición al sistema geocentrista que planteaba que la Tierra estaba en el centro del universo y el Sol y todos los demás objetos celestes giraban a su alrededor. Ahora, el primer encontronazo que hubo entre Galileo y las autoridades eclesiásticas inquisitoriales fue en 1616. ¿Qué motivó esto? ¿Cuál fue el motivo? Pues tradicionalmente en la Iglesia Católica no se consideraba de ninguna manera que la disputa entre heliocentrismo y geocentrismo tuviera alguna relevancia estricta para el dogma. Y voy a tratar de aclarar muy bien esto, porque esto se ha tendido a malentender. Los propios autores medievales, Santo Tomás de Aquino, en su comentario al Tratado del Cielo de Aristóteles, en pleno siglo XIII, ya había escrito que las hipótesis astronómicas sencillamente se utilizaban para salvar las apariencias y permitir hacer cálculos sobre lo que iba a ocurrir en el cielo. De tal manera que la mentalidad en esa época era no como la vemos hoy a la astronomía, como una ciencia que trata de descubrirnos el qué de las cosas, trata de decirnos cómo es el universo, sino que la aproximación medieval era más bien de crear un modelo matemático, crear modelos que fueran útiles para aplicaciones prácticas. Y si me servía un modelo que considerara la Tierra como centro o otro que considerara el Sol como centro, pues eso era perfectamente válido siempre que uno lo presentara como una hipótesis. Por otro lado, no entraba dentro de la enseñanza dogmática definida de fe de la Iglesia Católica que la Tierra o el Sol fueran el centro del universo. Era sencillamente la enseñanza tradicional que siempre se había tenido y que toda la cultura de la época y creo que de todas partes del planeta en esa época se compartía. Galileo, pues, empieza a presentar la hipótesis heliocéntrica como más que una hipótesis, lo empieza a presentar como hecho cierto, demostrado. Por supuesto que esto requería que se reinterpretaran algunos pasajes de la Biblia que tradicionalmente se habían entendido en un sentido geocéntrico. La batalla de Jericó, por ejemplo, en el libro de Josué. Exactamente, en el libro de Josué pues hay un famoso pasaje donde Josué pide al sol que se pare en el cielo y que deje de moverse, y la interpretación tradicional había sido siempre que esto daba un cierto apoyo, un cierto soporte bíblico a el modelo geocéntrico. Ahora, ¿qué hace Galileo que motiva el interés de la Inquisición, en este caso la Inquisición romana, en 1616? Pues Galileo empieza a hacer algo para lo cual la Iglesia no le había dado licencia. Galileo trata de dar una justificación teológica de cómo se puede entender la Biblia de tal manera que no enseñe el geocentrismo. Ahora, esto es un poco difícil de entender. Pero vamos a hacer una pausa ahí, porque cuando dices que la Iglesia no le había dado licencia, o sea, la Iglesia podía determinar quién podía hablar y quién no, porque es que en una sociedad liberal como la nuestra, eso es la verdad, es que es aberrante que una institución le tenga que decir a un ciudadano, tú puedes decir esto y tú no, y esta hipótesis la puedes manejar y esta no. Bueno, o sea, la verdad es que es censurable desde todo punto de vista. Esta acción de la Iglesia. Tú, por supuesto, tú bien sabes que todas las sociedades, incluso las sociedades liberales contemporáneas, al menos las más liberales, incluso admiten un cierto grado de censura. Bueno, por supuesto, claro, cuando está comprometido el bien común. Exacto, pero ¿cómo va a perjudicar el bien común el someter a discusión la visión del universo? Bueno, o sea, si una persona en pleno siglo XXI postula una hipótesis muy contraria a la evidencia, es su derecho a hacerlo, aún si sabemos que está equivocada. Entonces, claro, esto es la verdad es que enteramente reprochable por parte de la Iglesia. Fíjate, yo diría que no tanto,
porque tienes que ver el contexto histórico donde está ocurriendo y no quiero entrar en un relativismo. Pero solo quiero no, porque quiero plantear el contexto histórico. En principio, en 1616... Y ese mismo argumento lo podrían usar muchos de los otros grandes sistemas que han impuesto la censura. Fíjate, la censura nunca ha dejado de existir. Es un hecho... Sí, bueno, hay censura justificada y no justificada. Claro, en este caso, obviamente, no justificada. Al menos desde tu punto de vista. Pero el hecho cierto es que Europa estaba sumergida desde el siglo XVI y hasta principios del siglo XVII estuvo sumergida en guerras de religión. Guerras que ponían a matarse a protestantes y católicos continuamente. Y uno de los puntos en discusión, uno de los puntos álgidos de la reforma protestante fue la libre interpretación de la Biblia. La mayoría de los reformadores defendían que cada persona debía tener la capacidad de interpretar de acuerdo a sus luces propias y a la iluminación que recibiera, el texto de la Biblia. La Iglesia, por supuesto, siempre ha defendido que la libre interpretación de la Escritura no es permisible para el que sea católico. Entonces, ¿qué problema se presentó? Tenemos que considerar el contexto. Un contexto de guerras de religión que solamente se acabaron en 1648 con la paz de Westfalia, cuando empezó un clima más de tolerancia. Segundo, un físico italiano no estaba haciendo física, sino que estaba haciendo teología y estaba proponiendo en el centro del cristianismo, en una sociedad que tenía como base la religión. ¿Okay? Pero es que ahí está el problema. O sea, ese mismo argumento lo puede usar hoy un musulmán en Arabia Saudita para decir que un cristiano no puede defender alguna doctrina cristiana en el seno de Arabia Saudita. Un liberal tiene que reprochar eso. Y la misma crítica que nosotros le hacemos a teocracias islámicas como Arabia Saudita o Irán, la tenemos que extender al contexto en el que tú estás planteando. Pero es sumamente hipócrita, sí, por cierto, que un católico venga a decir que en Arabia Saudita se están violando esos derechos, pero tratar de justificar lo que la Inquisición hizo. No, porque hay que ver cómo respondió la Iglesia ante esa acusación y qué hizo la Inquisición, de hecho, en 1616. En 1616, las autoridades inquisitoriales le pidieron a Galileo que mostrara su evidencia, que mostrara la evidencia científica que tenía para comprobar que el sistema heliocéntrico era de facto el sistema astronómico correcto, que coincidía con la realidad. ¿Qué hizo Galileo? Galileo presentó evidencia que no probaba su punto. Galileo presentó la evidencia de las fases de Venus, que podía ser explicada por sistemas alternativos que seguían siendo geocéntricos. Galileo presentó mareas que no tenía suficiente sustanciación empírica ni teórica y que de hecho probó ser falsa. Galileo, el único argumento de peso que presentó para defender la postura heliocéntrica fue prácticamente un argumento meramente teológico, no uno científico. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que Galileo no fue eficaz en presentar esa evidencia, pero nada de eso justifica la censura por parte de la Iglesia. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. @gandrade80 a mi Twitter, 0426-565-1980. Converso con Javier de la Era a propósito de la vida y obra de Galileo Galilei.